Bien, buenas. Bueno, vamos a continuar hoy con la cinemática del movimiento circular. Habíamos comenzado sobre el final de la clase pasada, hablando de la necesidad de escribir este movimiento, que era en un plano, que dejábamos de tener el movimiento unidimensional a lo largo del eje X, como habíamos hecho el desarrollo anterior. Y bueno, habíamos visto la necesidad de trabajar en coordenadas polares para poder representar en X en Y lo que estaba ocurriendo en este movimiento en el plano, que se caracterizaba por ser circular uniforme, habíamos dicho, porque el ángulo de barrido, imagínense un reloj, el minutero, el segundero, etcétera, barriendo un determinado ángulo por unidad de tiempo, ¿sí?, de manera constante. O sea, todo el tiempo el segundero va marcando un determinado lugar, ¿está? Y si esa velocidad a la cual él va barriendo en ángulos, pues le lleva ¿cuánto? 60 segundos, ¿verdad? Dar una vuelta entera para constituir un minuto. Eso nosotros le vamos a llamar movimiento circular uniforme, porque la velocidad de barrido en ángulo, era constante, ¿tá? Vamos a hablar ahora de que en términos vectoriales, lo que vamos a asociar a posición, velocidad, aceleración, dado su carácter vectorial, requiere un tratamiento diferente. Es por eso que habíamos terminado la clase pasada descomponiendo el vector posición, ¿verdad?, en el plano XY, como estamos viendo aquí, componente R coseno de tita en el eje X, donde tita es omega por t, R seno de tita en el eje Y, donde tita de vuelta es omega por t, y lo que habíamos hecho era derivar ese vector posición vectorial, componente X y componente Y, a lo largo del tiempo, asumiendo que para ese momento circular, el minutero, el segundero del reloj, el largo de la varillita es constante, es decir, no cambia el radio, módulo, si lo que cambia, ¿verdad?, es la posición. Entonces, lo único que iba a cambiar en términos temporales era esta dependencia aquí, omega por t. Así que derivamos, estoy simplemente repasándole a la clase anterior, esa expresión, regla de la cadena, la derivada de coseno es menos seno. Y bueno, como acá hay un paréntesis, la variable es el tiempo, hay un término omega por t, hay que derivar ese paréntesis, regla de la cadena. La derivada de este paréntesis omega por t, paréntesis imaginario, es omega, ¿verdad? Lo mismo cuando hagamos el segundo término, en seno. La derivada del seno es coseno, pero como la variable, en este caso el tiempo, está multiplicado por omega, regla de la cadena, hay que multiplicar por omega también. Y esto nos llevaba a este vector b, que en términos analíticos es una expresión bastante fea, pero que bueno, después hicimos sobre la clase el cálculo del módulo de dicho vector, o sea, multiplicando componente a componente, y habíamos llegado a la conclusión de que el módulo era omega por r. Es decir, tengo la derivada de ese vector, cuyo módulo es omega por r, y tiene una determinada orientación, además, que habíamos analizado sobre el final de la clase, que me decía que la velocidad iba a ser perpendicular al vector posición. Así que voy a retomar sobre ese punto, en el repaso, ¿verdad?, del movimiento circular. Como les decía, tengo el vector posición en un determinado lugar, con su componente X o su componente Y, y habíamos encontrado que si multiplicábamos escalarmente el vector velocidad por el vector posición, y hacíamos, ¿no?, la componente a componente y sumábamos, esto me daba 0. Eso lo que de alguna manera nos iba a permitir verificar era que en términos vectoriales, ¿verdad?, fíjense allí el producto de R, la expresión R vectorial, la expresión de la velocidad, el producto escalar, en términos analíticos es componente a componente, R coseno por menos omega R seno, más R seno de omega t por omega R coseno omega t. Cuando hago el producto verifico que estos términos que están aquí son iguales,
solamente que uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Por lo tanto, la suma me da 0. Y entonces la conclusión que saco es, tengo producto escalar de dos vectores cuyo módulo no es nulo, por lo tanto, el ángulo que forman los dos necesariamente tiene que ser de 90 grados. Así que más allá de la expresión fea que habíamos obtenido en la clase pasada, concluimos que B tenía que ser perpendicular a R. Por lo tanto, vamos a dibujar acá lo que sería el vector R y el vector B, ¿no? Formando un ángulo de 90. Y esto de alguna manera nos tiene que hacer acordar algo que comentamos al principio de la bolilla, que es que, bueno, cuando yo tengo una determinada trayectoria de una partícula y yo simplemente quiero hallar la velocidad en un determinado punto, si esa es la trayectoria, ¿qué es lo que tengo que hacer matemáticamente con la misma para hallar la velocidad en un punto? Derivar. ¿Y eso geométricamente qué es? La tangente, ¿verdad? De esa curva en un determinado punto. Quiero hallar la velocidad acá, ¿qué es lo que hago? Bueno, trazo la tangente en ese lugar. Bueno, apliquemos la teoría del punto gordo, ¿tá? En este punto, la velocidad acá va a ir así, ¿no? Si luego se me antoja calcular la velocidad acá, trazo la tangente, tengo la velocidad allí. Y así sucesivamente. Entonces acá en particular, la línea punteada es un círculo, la tangente a una circunferencia, ¿verdad? Es justamente la recta que pasa por la velocidad b. Que forma un ángulo de 90 grados con el radio. Y el sentido, para arriba o para abajo, va a depender justamente del avance angular que esto vaya a tener. ¿Está claro? Así que tengo la circunferencia, trazo la tangente de la circunferencia a su vez es perpendicular al radio, de esa forma ubico la velocidad v. ¿Bien hasta ahí? Así que v es perpendicular al radio. Lo otro que habíamos visto es que el módulo de v era omega por r. Y acabamos de comentar lo del sentido, que tiene que ir a favor del movimiento del radio. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien. Eso en lo que refiere a B. ¿Qué es lo que pasa con A? Si yo quiero hallar A, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Derivar, exacto, la velocidad. Que ya sé lo que es, ¿no? Lo habíamos visto con anterioridad. Este es el vector B, omega r por seno de omega t. Omega es constante, movimiento circular uniforme. El radio es la norma de esa circunferencia, que en módulo es constante. Lo único que va a cambiar nuevamente que son las expresiones de omega t, seno y coseno respectivamente. La derivada entonces de menos omega r seno omega t, menos omega y r son constantes, lo puedo sacar para afuera la derivada. La derivada de seno es coseno de omega t y por regla de la cadena por omega. Como hay un omega acá, le pongo el cuadrado, ¿sí? Esto versor I. El segundo término, que está acá, omega r coseno omega t, de vuelta, omega por r son constantes, la derivada de coseno es menos seno. Así que esto ya estaba por menos seno. Por regla de la cadena tengo que multiplicar por omega. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Qué término con la derivada? El primer término era en seno, cuando al derivé me quedaba coseno, ¿verdad? Negativo, simplemente para verificar. Y la segunda, que es con coseno, cuando derivo,
me da negativo, ¿no? Sí, pero hay otro menos. Está. Ahora sí, gracias. ¿Está claro? Y bueno, una cosita que puedo hacer acá rapidito es, viendo que esto es A, voy a sacar de factor común menos omega cuadrado, me va a quedar R por coseno de omega t versor I más R por seno de omega t versor J. ¿Qué es el paréntesis? Posición. Vector R, ¿verdad? Por lo tanto, lo que decimos de acá es que la aceleración en este movimiento es menos omega cuadrado por R. ¿Está claro hasta ahí? ¿Y qué veníamos haciendo paso a paso? Hallamos la expresión, a eso le hacíamos el módulo y luego verificábamos la dirección. Bueno, acá, en cierta manera, algún paso se simplificó, ¿verdad? Porque si ustedes tuvieran que decir cuánto es el módulo de A, ¿a qué sería igual? Ahí va. Omega cuadrado es un escalar, es un numerito, ¿no? Así que me quedaría omega cuadrado. Estoy hablando de módulo, no va el signo. El módulo de R, vector, que es R. Módulo. ¿No? Estábamos hablando de la norma, por eso me olvido de eso. ¿Bien? ¿Cuál es la dirección ahora de A? La misma que de R. ¿No? Es un escalar, omega cuadrado negativo por R. Así que tiene la misma dirección de la radial. Pero ¿cuál es el sentido? Ahora sí, lo que decía la compañera, ¿no? Sentido opuesto a R, ¿no? Porque tengo un término menos omega cuadrado que lo multiplica. Entonces, si yo lo que hago es pintar de rojo el vector A, yendo al dibujo original, ¿verdad? Esto tendría que ir así, para adentro. ¿Está claro? Así que, si ese es el movimiento circular, la trayectoria, lo que estábamos diciendo es que si este es R, esto es B, perpendicular a R, y esto es A. Y esto es lo más complejo que tiene el movimiento circular. Porque voy a rescatar una de las cosas, las muchas que hemos dicho hasta ahora. Cuando hablamos de B y dijimos, bien, ¿cuánto es el módulo de B? Era omega por R. Omega era constante, movimiento circular uniforme, barro X grados por unidad de tiempo. El radio, que es el largo respecto al punto, era constante también. Entonces, B es constante, la velocidad. Lo que estoy representando acá, ¿qué es de la velocidad? El módulo. ¿Cómo se llama el módulo de la velocidad? Rapidez. ¿No? La rapidez es constante. Pero ¿qué pasa con B instante? Si yo dibujo en otro instante de tiempo el vector R, que va a estar por acá, ¿por dónde va a estar la velocidad? Buscando la perpendicular, como dijimos hoy, así, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿la velocidad cambió? Sí. No cambió el módulo, pero cambió su dirección. Y para que cambie de una dirección la velocidad, ¿qué tiene que haber? Aceleración. ¿Pero para dónde es esa aceleración? Para adentro.
la aceleración centrípeta, que vamos a hablar más tarde, cuando hablemos de dinámica y movimiento circular. Entonces tiene que haber una aceleración para adentro, si esta es, por ejemplo, una cuerdita, imaginen que tengo un hilo con una pelotita, con una piedra, y la hago girar. Si este hombre mío es la piedra, mi brazo derecho es la velocidad y este brazo izquierdo mío es el hilo rojo, yo le doy velocidad a la pelotita. Si no hay nada que lo cambie, ¿verdad? La pelotita va a seguir su trayecto lineal. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la pelotita tenga un movimiento circular? Necesariamente una fuerza hacia adentro, una aceleración, que la va a generar alguien. No me quiero adelantar, pero bueno, ustedes lo pueden saber de secundaria, ¿verdad? Que lo más común es que una cuerda ejerce una tensión. Pero es una tensión hacia el centro para que el vector velocidad pueda cambiar su dirección. ¿Tá? Si está el vector B, necesito un tirón perpendicular para que la velocidad, sin cambiar su módulo, simplemente cambie de orientación. Tirón, giro. Tirón, giro, ¿no? Tirón, giro. No cambia el módulo. ¿Por qué no cambia el módulo? Porque la fuerza no es paralela a la velocidad. Eso no mover en energía. Fuerzas paralelas al desplazamiento generan cambio de módulo. Pero cuando yo tengo una velocidad determinada y una fuerza que es perpendicular, yo le hago algo a esa partícula. ¿Qué le puedo cambiar sin cambiar el módulo? La dirección. Y un vector se conforma por módulo, dirección y sentido. Si alguna de esas tres cosas cambian, tiene que haber aceleración. Entonces el gran problema que tiene el movimiento circular es que a veces el módulo, por ser constante, nos hace pensar, si la velocidad es constante, entonces no hay aceleración. No hay, porque V de dirección va cambiando todo instante. ¿Está claro? ¿Así? Sí. Yo no entendí si la aceleración tiene que ser hacia adentro. ¿hacia adentro o perpendicular? Hacia adentro, necesariamente a lo largo de la dirección de la radial, sentido opuesto. ¿Sí? Sí. Si este brazo mío marca la velocidad, yo necesariamente para cambiar la dirección, sin cambiar el módulo, tiene que ser 100% perpendicular. A veces un tirón de costado tiene una componente perpendicular y una componente paralela. En esos casos, ¿qué pasa? Hay cambio de dirección y ahí va a haber cambio también de velocidad en módulo. Yo acá simplemente estoy analizando el caso del movimiento circular uniforme. Y lo que decía es que por ser circular uniforme no quiere decir que no haya aceleración. No, hay. Es el caso quizás más intenso de cambio de velocidad, aunque no parezca. ¿Tá? ¿Queda claro entonces eso? El movimiento circular uniforme es un movimiento acelerado. El MCU. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la dirección de B. B vector, ¿no? Si cambiar el módulo, ok, sí, obviamente, tiene que haber una aceleración. Pero estamos viendo un ejemplo en el cual, sin cambiar el módulo, hay un cambio de vector. ¿Qué cambia? Insisto, la dirección. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Dicho eso, esto es lo que acabamos de ver. Acabamos de ver lo de la aceleración. Bueno. Vamos a hablar un poquito nomás de omega. Velocidad angular.
Hoy dijimos, bien, que en la clase pasada habíamos definido que la evolución angular, el θ et, era cierto θ inicial más velocidad angular por tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo dibujaba el trayecto circular, este es el radio R, y este es el ángulo θ, este θ iba cambiando con el tiempo, ¿verdad? Se iba moviendo. Cuán segundero, minutero en un reloj. Pero bueno, lo hacía a una razón más o menos constante. Entonces, para entender un poquito más de qué va esa magnitud, que es la que vamos a trabajar ahora, vamos a hablar un poquito de su módulo. Dijimos hoy además que, bien, la velocidad lineal en módulo, B, era igual a omega por el radio. ¿Qué es esa velocidad? Es la velocidad lineal. Es lo que camina la partícula por unidad de tiempo. ¿Qué camina la partícula por unidad de tiempo? Bueno, podemos tomar un tiempo de observación un poquito mayor, ¿no? La pelotita arranca acá, ¿sí? Y completa una vuelta entera. ¿Cuánto caminó en esa vuelta entera? La línea punteada, ¿verdad? ¿Qué largo tiene esa línea punteada? Ese recorrido. ¿Qué es? Ahí va, es una circunferencia, ¿verdad? El perímetro de esa circunferencia, ¿cuánto es? Ahí va. Es largo sobre tiempo. No estoy inventando nada, ¿no? Eso es la velocidad. El largo de ese perímetro es igual a 2 por pi por r, ¿no? Siendo esto r. ¿Está claro? Y esa vuelta entera se toma en algo que en mecánica lo llamamos periodo, ¿no? El tiempo de dar una vuelta entera en una oscilación en un método circular se llama periodo t. Así que tengo acá el tiempo de una vuelta entera. ¿Sí? Y esto, según lo que demostramos hoy, además, la velocidad lineal es igual a omega por r. Entonces, simplemente por una cuestión de similitud acá de términos, tenemos que hay esos circulitos rojos multiplicando el radio, ¿no? O aplicamos tachativa y tachamos los radios, como ustedes deseen. Conclusión, que yo de allí puedo despejar lo que sería para mi omega. ¿Qué es? Es 2pi sobre el periodo. Siendo el periodo de ese giro, ¿verdad? El tiempo que nos lleva una vuelta entera. ¿Está claro? Eso nos da, además, de la forma en la cual lo podemos calcular. Bueno, calculo cuánto tiempo le lleva una vuelta entera, un segundo. Bueno, ¿cuánto es el omega? 2pi radianos por segundo, ¿no? O 360 grados por segundo. Ya esto de alguna manera nos dice también las unidades, ¿verdad? 2pi es una dimensional que se expresa en radianes y el tiempo se expresa en segundos. ¿Está? Como el radian no tiene unidad, a esto usualmente también se lo llama como segundo a la menos 1. ¿Claro hasta ahí? Pueden ver en algún lugar que se hable que omega, que es 2pi sobre t, se escriba, ¿no? 2pi por 1 sobre t igual a 2pi por f. En este caso f, fíjense, tiene los radianes por fuera, ¿no? La unidad del radian me lo da el 2pi, o mejor dicho el pi, y el que me va a dar 1 sobre tiempo o 1 sobre periodo es el f. El f, cuando es estrictamente 1 sobre tiempo, sin radianes, en física tiene nombre propio y se lo denota con Hz, que es Hertz, ¿no? Por el nombre propio del físico,
¿Por qué hago esa distinción? Porque, bueno, muchas veces cuando hablamos de unidades, los gigahertz, ahora estamos con el 5G, 5 gigahertz, que es la frecuencia a la cual se transmite la energía de esas ondas que conforman la transmisión de datos. Cuando escuchamos la FM, que transmite en megahertz, cuando escuchamos AM, que transmiten en hertz, cuando vamos al microondas, que opera en el entorno también de los 3 GHz también, me están uniendo unidades de frecuencia, 1 sobre tiempo. ¿Ah? Simplemente para diferenciarlo del omega. Le va a pasar en algunos ejercicios de previo, sobre todo de oscilaciones que alguna parte del dato, de algunos muy pocos ejercicios numéricos que tenemos, que le hablan de hertz o le hablan de segundo a la menos 1. De esa manera ustedes ya pueden saber de a quién están hablando. Si le hagan algo en hertz, lo tienen que multiplicar por 2pi para hallar omega, en segundo a la menos 1. Si le dan algo en segundo a la menos 1 y le piden en hertz, van a tener que dividirlo entre 2pi. ¿Tá? Simplemente esa relación. La unidad me dice de qué estoy hablando. ¿Está claro? Bien. Eso respecto al módulo de omega. Vamos a hablar ahora de dirección y sentido del vector omega. El vector omega es uno de los tantos vectores estos inventados que a nosotros nos sirve definir para simplificar la notación y la parte operativa. ¿Veo yo un vector velocidad angular? No, pero lo puedo generar. ¿Qué se tiene que dar? Bueno, si tengo el plano en el cual se mueve una partícula a través de una trayectoria circular como la que estamos viendo acá, con la partícula allí moviéndose, barriendo un determinado ángulo a lo largo del tiempo. Definido ese plano que confina el movimiento, perpendicular al mismo, va a estar la dirección del vector omega. O sea, la velocidad angular es perpendicular al plano de giro de la partícula. ¿Ah? O sea, perpendicular a esa superficie negra que dibujé. Esta es la dirección. ¿Está claro? Y el sentido, adivinen, lo vamos a generar por la regla de la mano derecha. ¿Ah? De vuelta, lo que tiene de bueno la regla de la mano derecha es que no hay mucha opción. Siempre hay dos. ¿No? Tengo un plano, la mano la pongo arriba o la pongo debajo del plano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerlo de tal manera que los dedos, sin ser el pulgar, apunten en el sentido de giro. Y el pulgar me va a indicar el sentido axial de ese vector. ¿Tá? El desplazamiento, exactamente, la velocidad lineal de la partícula o el desplazamiento angular que ésta tiene. Esta pelotita se movía de vuelta en sentido antihorario, como decimos hoy, ¿no? Entonces, si este es el plano negro, lo pongo así, la pelotita va a girar en sentido antihorario, así que hay dos opciones, o pongo la mano delante del plano o la pongo detrás. La manera que puedo ubicar con mis dedos el sentido antihorario es únicamente del lado superior, ¿verdad? Y el pulgar me va a estar indicando entonces en este caso el sentido de omega. Llevado esto a este plano de proyección, el omega sería hacia arriba. ¿Está claro? Así que omega, vector, es perpendicular al plano del movimiento circular. Y el sentido se saca, no soy muy formal, por regla de la mano derecha. ¿Está claro? ¿Y para qué sirve un vector omega?
más allá de definirlo, insisto, es útil porque, por ejemplo, vamos a definir B como omega producto cruz R. Esto es un mangazo, ¿está? Que se puede demostrar, pero vamos a ver que cumple toda una serie de características. Primero que nada, cuando teníamos un producto vectorial que se generaba, como resultado, un nuevo vector. Ese nuevo vector, ¿cómo era respecto a los dos que lo generaban? Perpendicular a ese plano. Por lo tanto, era perpendicular a ambos. Estamos diciendo que B va a ser perpendicular al radio R, y sí, fue lo que vimos al principio. Y le estamos agregando ahora que B va a tener que ser perpendicular a omega. De hecho, por algo lo definí de esa forma. Perpendicular al plano de giro, porque en el plano de giro están definidos tanto la posición como la velocidad. ¿No? B y R pertenecen al plano negro y perpendicular a ellos está omega. Es por eso que lo definí así. Y de hecho, si ustedes quieren repasar esta operativa muy velozmente, ¿se acuerdan analíticamente cómo escribíamos el producto cruz? Trabajábamos con una matriz, ¿verdad? Auxiliar. A cruz B, si se acuerdan algunas clases atrás, era un determinante cuya primer fila eran los versores cartesianos y luego, bueno, las componentes, ¿no? AX, AI y AZ del primer vector y luego BX, BY y BZ componentes del segundo vector. Dicho esto, yo puedo definir B entonces como también un determinante cuya primer fila serán IJK. ¿Cómo escribiría las componentes del vector omega? Si omega es perpendicular al plano, el plano es XY, ¿no? ¿Cuál es la única componente que tiene omega? Es en el eje Z. Así que nada en X, nada en Y, todo en Z. Y las componentes del vector R eran, si se acuerdan, R por coseno de omega t en X, R por seno de omega t en Y nada en Z. ¿Qué era eso? La tercera, la posición. Esto vendría a ser Rx, esto es Ri y esto es Rz, que es nulo, ¿no? ¿Está claro? Y arriba omega x, omega y, omega z. Si hacen rapidito esta cuenta, nos queda I por 0 por 0, 0 por R seno omega t por K, omega por R por coseno de omega t en J, menos K por 0 por R coseno omega t, menos J por 0, menos omega por R por seno de omega t en I. ¿Ah? Simplemente si damos vuelta el primer término que es en I y el segundo que es en J, ¿verdad? Pueden verificar que esto era el vector B. Así que de vuelta, fíjense, es mucho más fácil acordarse de esto, que es independiente de la base con la cual ustedes trabajen, y nos da rápidamente esta expresión que es solamente particular y válida para el caso cartesiano. ¿Está claro? Así que nos generamos un vector auxiliar omega para este propósito, para rápidamente poder definir geométricamente un vector que resulta de una derivada, de la derivada de un vector. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, la pregunta es, ¿qué relación hay entre omega vector y la aceleración?
¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar la aceleración? Derivar, ¿no? ¿A quién? A la velocidad. ¿Y quién era la velocidad? Ese producto acá arriba. Así que tengo que derivar el producto cruz omega por R, ¿no? Pero no es cualquier producto. Pero bueno, en matemática nos enseñaron a derivar un producto, ¿no? ¿Cómo es la derivada de un producto? La derivada del primero, ¿no? Por el segundo sin derivar, más el primer vector sin derivar multiplicado por la derivada del segundo. Ojo, cuando digo multiplicar, por la multiplicación que corresponde, ¿no? Producto vectorial. ¿Están de acuerdo? Bien. Vayamos a buscar cosas que conocemos fáciles. ¿Esto qué es? dr de t. Velocidad, ¿no? ¿Y esto que está acá qué es? Es cuánto cambia omega por unidad de tiempo. Pero omega, ¿qué era para nosotros? Un barrido angular uniforme en el tiempo, constante, ¿no? Es un vector que está fijo en el espacio. Y el omega que da 3 radianes por segundo, siempre el mismo, su derivada, ¿cómo me va a dar? 0. ¿Por qué 0? Porque estoy con movimiento circular uniforme. Es el título de la bolilla que estamos trabajando ahora, ¿no? El omega era constante, ¿no? Como el omega es constante, entonces su derivada tiene que ser nula. Y si eso es así, entonces puedo decir que A es igual a omega cruz B. De la misma manera que dijimos hoy que B era igual a omega cruz R, ¿no? O sea, multiplicar vectorialmente por omega me deriva el vector. Ojo que si esto no se da, hay que hacer toda la cuenta, ¿tá? Pero bueno, eso por ahora lo vamos a obviar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, y en base a esto, la pregunta es, ¿cómo puedo definir a A en función de R? Si A es igual a omega cruz B y B es omega cruz R, ¿qué es A? Sería omega cruz omega cruz R. ¿No? Un doble producto cruz. Que vimos hoy que esto nos va a dar menos omega cuadrado por R. Y no es porque omega por omega da omega cuadrado, ¿no? Son productos vectoriales. Pero eso se puede demostrar para, de vuelta, cualquier base de representación. Ustedes traten de sacarse de la cabeza que todo tiene que ser cartesiano. En la vida algunas cosas son cartesianas, otras no, ¿no? Entonces es importante recordar esto, que es base independiente a procurar este tipo de expresiones que son base dependiente, únicamente válidos para un marco cartesiano, ¿tá? Es por eso que lo que dije hoy del término analítico, tomarlo con pinzas, obviamente, si lo que queremos ganar es en generalidad. Pero si queremos hacer las cosas generales de verdad, lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ay Dios. Podemos utilizar uno de estos productos notables, matemáticos, en el cual tenemos ahí un triple producto cruz de A cruz B cruz C. ¿Qué es A cruz B cruz C? Bueno, en realidad es la resta de dos vectores, el vector B y el vector C rescalados. A.C es un producto escalar. Producto escalar me da un numerito, ¿verdad? 2, 100, 1.000.000, lo que quieran, pero no es un vector. Los paréntesis curvos son productos escalares, son simplemente números. Es un numerito multiplicado B por un numerito multiplicando C. ¿Ah? Simplemente lo que hace el primer vector es rescalar A.C y A.B, los dos vectores que le siguen. Viendo esa propiedad,
Y bueno, asumiendo entonces que A sería omega, B sería omega y C sería R, bueno, nos quedaría, siguiendo esa analogía, omega.r y omega.omega. ¿Se acuerdan geométricamente lo que implicaba un producto escalar, verdad? Me medía cuán paralelo eran dos vectores. ¿Cuánto es el ángulo entre omega y r? 90, ¿no? ¿El producto escalar cuánto vale? 0. Así que ese primer término se anula y el segundo término, por suerte más fácil, ¿verdad? Omega.omega es omega cuadrado, es la forma en la cual definíamos norma, al cuadrado. Así que bueno, en el caso concreto, como el que estamos viendo, que el vector posición y el vector velocidad angular son perpendiculares, entonces bueno, podemos llegar a esa expresión que habíamos visto hoy previamente para el análisis cartesiano. ¿Va? ¿Está claro? Así que la operación con el vector velocidad angular es importante. Nos provee toda la información necesaria para el vector. Nos acomoda el sentido, nos acomoda la dirección y también nos provee correctamente del módulo. ¿Va? ¿Hay que sabérselo eso? Y bueno, en cierta forma sí. Y esas cosas que nosotros entendemos, que ustedes deberían saber, están también resumidas en el resumen de fórmulas. ¿Está? Resumen de fórmulas, punto 1c, movimiento circular. B es igual omega cruz R. ¿Está claro? Y a partir de allí, piensen en las derivadas sucesivas, A es igual a omega cruz B. Y así sucesivamente. ¿Está? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas de eso? Vamos a volver sobre el movimiento circular. Seguimos generando semillitas que vamos a retomar un poquito más fuerte luego en dinámica. ¿Por qué? Porque el movimiento circular, yo les dije, es uno de los movimientos más complejos, porque nos genera ciertas correcciones forzosas de los marcos de referencia al movimiento circular. Vamos a hablar de lo que es la centrífuga, de lo que es la fuerza centrípeta, y para entender eso hay que saber movimiento circular y hay que saber también lo que vamos a ver ahora, entender lo que llamamos movimiento relativo. ¿Está? ¿No hay preguntas entonces de lo anterior por ahora? No teman que vamos a volver sobre eso en breve. Movimiento relativo. Siempre nos va a pasar a nosotros de tratar de describir una determinada situación, la trayectoria de una partícula, y como les dije muy al principio de todo esto, decir el movimiento de algo sin referenciarnos a qué no tiene sentido. La pregunta siempre tiene que ser, calcule tal cosa, ¿respecto a qué? De hecho, si les pasa una letra de control y la letra no lo dice, ustedes tienen que preguntar, ¿respecto a qué me están pidiendo esto? Si la pregunta es libre, bueno, ustedes definen su marco de referencia y respondan la pregunta como deseen. Ahora, si la pregunta es, digan dónde está el punto P respecto al punto O, bueno, ahí nosotros tenemos que necesariamente referirnos al marco de referencia que nos dan. Así que las preguntas de posición, velocidad, aceleración no tienen sentido si no se definen respecto a qué se está pidiendo. ¿Va? Eso no es caprichoso, no es casual, es muy importante porque otra persona ubicada en otro lugar puede tener su propio marco de referencia. Como estamos viendo ahí, un punto O' que tiene sus ejes X', Y' y Z', y él va a haber una nueva distancia respecto al punto P que a mí me interesa. Puede cambiar en largo, pero también puede cambiar en dirección. Para mí el pizarrón, la pizarra está a mi izquierda, a poco más de 1 metro. Para el compañero que está ahí, está un poco más al frente, quizás tirado más a la derecha que a mí, a una distancia que es mayor. Estamos hablando de lo mismo, pero los observadores son diferentes. El tema es cómo, de alguna manera, unificamos eso. Y bueno, justamente los marcos vectoriales que vinculan los puntos de referencia, el primero y el segundo, mediante ese vector celeste, nos unifica ambas visiones. ¿Está? Entonces, lo que ve el primer vector, el punto O, es lo que va a ver el segundo vector, el compañero no prima, sumado a la distancia entre esos vectores. Es un poco lo que vamos a ver ahora. O sea, yo puedo unificar el punto de vista
de los observadores mediante el tratamiento vectorial. Así que movimiento relativo como les decía hoy, este es el punto P, acá está el punto O y acá está el punto O'. El punto O ve al punto P según un vector R, ¿no? La cola en el observador, la cabeza en el punto a describir, ese es el vector. Luego vamos a tener el vector R'. El vector R' es la posición del punto P, pero ahora la cola en el observador nuevo, O'. Y después vamos a tener este vector R, que es la posición del vector O' respecto a O. ¿Cuál es la relación vectorial? Bueno, R es igual a R' más que o menos que. Más o menos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sumar vectores? Los vectores los podemos sumar por la regla del paralelogramo, ¿no? O por la regla de cola-cabeza, ¿no? Si yo puedo orientar la cabeza con la cola de un vector y cola-cabeza, cola-cabeza y cola-cabeza, ¿la suma qué sería? La cola del primero con la cabeza del último. Mirando esos vectores que están allí. El vector R. ¿Cómo lo puedo construir ese vector rojo con los otros dos? Cola, cabeza, azul, ¿no? Cola verde, cabeza verde. Así que vector azul más vector verde, ¿a qué me da? Al vector rojo. ¿Está claro? Así que ese es el vínculo que les decía hoy, que uno puede reconstruir con el vínculo entre los marcos de referencia. Eso quiere decir que si yo sé, el ejemplo de hoy, ¿no? Bien tonto. Tengo la pizarra, es el punto P. Yo soy el observador O y el compañero ahí es el observador O'. La distancia que yo veo, que es el vector rojo, ¿cómo lo puedo de alguna manera unificar con lo que ve el compañero, que es R' verde? Y bueno, si yo sé la distancia entre él y yo, ¿no? Sumo este vector más el vector que él tiene, obtengo el mío. O, si quiero hacer el camino al revés, quiero saber lo que ve el compañero ve R'. ¿Cómo lo puedo reconstruir respecto a lo que yo veo? Yo veo R. Pero bueno, simplemente si paso restando el vector R de O' respecto a O, puedo obtener el vector verde como tal, ¿no? Simplemente sumando o restando. ¿Está claro? Bien, eso como primer aspecto. Ahora un tema simplemente de nomenclatura. ¿Por qué le puse R de O' respecto de O? ¿Qué es esa nomenclatura? Cuando yo tengo un vector y tengo dos índices abajo, me definen de quién respecto a qué. R O' respecto a O es la posición de O' respecto de O. ¿Está? O', que es el primero, es la cabeza del vector, ¿no? O, que es el segundo vector, es la cola. ¿Sí? O sea, cuando yo digo R de AB, es la posición de A respecto a B. ¿Está? O R de P respecto a O, RPO, es la posición del punto P
respecto al punto O. ¿Está? Defino la cabeza y defino la cola. ¿Está claro? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a complejizar un poco el razonamiento. No mucho más, pero un poquitito. Imaginen que quiero medir una regla, el largo de este lápiz, ¿está? Que está pintado bien rojo. El largo que tiene de la cola a la punta. ¿Ah? Ese es el objetivo. Punto A, punto B. De vuelta, vamos a trabajar con nuestros observadores. El observador O, por un lado, que va a tener la posición del punto A y la posición del punto B. ¿De acuerdo? Y por otro lado, voy a tener el observador O', que va a ver la posición del punto A. Pongo prima porque es el observador primado. Y este sería el vector que define al punto B. Esos vectores tienen sus propios marcos de referencia, la coma. El vector rojo se mide respecto al punto O siempre, ¿sí? La cola está en 0, la cabeza está en el punto A o en el punto B, ¿sí? Lo mismo hago ahora con el vector O'. R' de A se está midiendo respecto a prima y R de B se está midiendo respecto a prima. ¿Está claro? La pregunta es, ¿cuánto es el largo de este vector? ¿Cuánto mide ese vector? Según O y según O'. Si quiero hallar el largo de este vector, ¿verdad? Yo le tendría que hallar el módulo a ese vector. Pero para hallar el módulo a ese vector, lo primero que tengo que hacer es definir ese vector. Ese vector es un vector que tiene cabeza en B y cola en A, ¿no? Es la posición de B respecto a A. ¿Está bien? Bueno. Ahí va. ¿Cómo lo hago a partir de los vectores rojos? Lo de hoy, ¿verdad? Cuando yo quería obtener este vector rojo, digo, como esta cola, cabeza, se pueden sumar, ¿verdad? Digo que el vector rojo es el vector azul más el verde. ¿Bien? ¿Qué tendría que hacer yo con los vectores rojos para poner cola acá y cabeza acá? El vector B me sirve, ¿no? Me lleva a la cabeza. Pero ¿cuál es el problema del vector rojo? A. Está al revés, ¿no? Yo precisaría la cola en A y la cabeza no. Para que sumado, A cabeza no, cabeza en B, cola no, me dé justamente el vector AB. Pero ese vector que yo quiero al revés, ¿cómo lo genero? Menos el vector opuesto, ¿no? Menos R de A respecto a A. ¿Sí? Así que este vector punteado más este vector entero, ¿qué me da? RAB. Así que esto sería menos R de A respecto a O más R de B respecto a O. Si lo reescribo, esto sería R de B menos R de A respecto al punto O. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Así que fácil. Yo resto las coordenadas de dos puntos y ¿qué obtengo? El vector que une esos puntos. No es más que eso. Con un cuidado. El primer vector es la cabeza. El segundo vector es la cola. ¿Está?
Así que, simplemente acá una cosita, la posición de B respecto a A es el vector B menos el vector A, ¿no? Digo para saber quién es la cabeza y quién es la cola. El vector positivo define la punta y el vector negativo define el origen. Y eso se puede hacer siempre y cuando los dos vectores tengan exactamente la misma referencia. Lo estoy midiendo respecto al mismo punto, ¿no? Porque si yo mido el punto O, lo cambio, esa relación geométrica no tiene sentido. ¿Está claro hasta ahí? No, para que quede positivo uno y siguiendo el otro. ¿Está? Para que me quede el primer término positivo y el segundo negativo. No, porque fíjate que lo cambié de orden nomás. El A ya era negativo. Bien, ¿de acuerdo hasta ahí? Así que bueno, el largo de la regla, porque esa era la pregunta, el largo de la regla BA, ¿no? Cabeza-cola, por lo que acabamos de ver, es R de B menos R de A, ¿no? Así que yo desde acá tiro esos dos vectores, los resto, y mido el largo de la regla, o el lápiz, lo que quieran. La pregunta es ahora el compañero que está en el punto prima, tiene que hacer el mismo ejercicio. ¿Cuánto vale R' de AB? Hay que ser igual. Sí. Sí. El vector que une A con B, no, porque viste que yo lo di vuelta, ¿no? El origen está acá. Entonces ahora el origen es este, de ese vector. Es cola, cabeza. Y acá tengo la cola de B y esta es la cabeza de B. Entonces uno la cola del primero con la cabeza del último y ese es el vector resultante. ¿Sí? ¿Está claro? Siguiendo la misma idea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer desde el punto prima? Tengo que tomar este vector, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer con el RA? También hacer lo mismo, ¿no? Trabajar con el opuesto. La analogía sería exactamente igual. Y esto es menos R' de A. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo mismo. Esto es R' de B menos R' de A. Resto los dos vectores. El positivo define la cabeza, el negativo define el origen. Y lo mismo que habíamos dicho hoy, esto se puede hacer siempre y cuando se vea respecto al mismo observador, que en este caso es O'. Resto de vectores obtengo segmentos entre puntos. ¿Está claro? Y si quiero luego hallar el módulo para medir la regla, ¿no? La pregunta es, desde acá, este largo, si es la misma, el compañero desde acá tira sus vectores y mide el largo. ¿Son iguales? Sí, ¿no? ¿Eso quién lo dice? Lo dice Galileo. Eso es lo que se conoce como transformación de Galileo. Lo que observa el observador A y lo que analiza el observador B es el mismo. ¿Mm? La pregunta es, ¿siempre es así eso? No, si nos movemos muy rápido, ¿verdad? Lo habíamos visto la otra vez. Tenemos las correcciones de Einstein, de relatividad, que se llaman, tienen nombre propio, se llama transformación de Lorentz, que nos llevan a la contracción espacial o la dilatación temporal.
tiempos y distancias medidas por personas distintas, dan distinto. ¿Y está bien que den distinto? Sí, porque hay algo que tiene que permanecer invariado siempre, que es la velocidad de la luz. Habíamos dicho, ¿y eso cuándo lo vamos a ver? Bueno, pusimos algunos ejemplos, después nombraremos otros. Por lo pronto estamos manejándonos a velocidades bajas. Si las velocidades a las que se mueven los observadores son bajas, ¿qué quiere decir una velocidad baja? Como todo profesional, cuando ustedes le dicen es algo alto o bajo, siempre respecto a qué. El qué en este caso es la velocidad de la luz. ¿Tá? Respecto a c, la velocidad de la luz. ¿Tá? Lo cual nos lleva además a otra cosa, que si eso se da, no solamente las distancias se van a ver iguales, sino que los tiempos de cronometrado, ¿cuánto tiempo le lleva una pelotita ir del punto A al punto B? Vamos a llamarlo delta t, de ir de A a B, y el delta t' de ir de A a B, o sea, el cronometrado mío y el del compañero, dan lo mismo si las velocidades también son bajas. ¿Tá? Así que sí son iguales. Eso es lo que me dice la transformación de Galileo. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que pasa cuando las velocidades son muy grandes, hay que corregir, U es la velocidad a la que se mueve un observador respecto a otro. ¿Tá? Si nos movemos muy largo a la velocidad de la luz, el L que observa uno de ellos es mucho mayor que el del otro, lo mismo los tiempos. ¿Tá? Ya hablábamos del ejemplo del piloto, un experimento que se usa un piloto de avión que vuela todo el año en su trabajo, se le puso un reloj y se lo calibró respecto a uno ubicado en tierra y se encontró que a lo largo de un año, un avión que se mueve cerca de los 800 km por hora aproximadamente en un año, atrasó unos 40 nanosegundos. No es porque el reloj estuviera defectuoso, se utilizan relojes muy precisos y bueno, de alguna manera nos verifican la transformación de Lorentz y la corrección de la relatividad especial de Einstein. El otro ejemplo bien claro es un montón de partículas subatómicas que llegan a la superficie terrestre, como el muón, que está bastante en boga, no sé si lo habrán visto por ahí, tantas cosas de Twitter, alguna cuestión aparece, un experimento nuevo habla sobre algunas propiedades concurrentemente magnéticas, en este caso una partícula subatómica que todavía no se había medido, del muón. Muón es una partícula que tiene unos pocos milisegundos de vida, y lo detectamos en tierra, se genera en la atmósfera. ¿Qué pasa ahí? Esa partícula se mueve tan rápido, tiene muy poca masa, entonces puede alcanzar velocidades prácticamente cercanas a la de la luz, entonces su reloj interno de alguna manera se detiene. Entonces, si esa partícula estuviera de alguna manera en un contexto estático, tendría un tiempo de decaimiento muy rápido, no lo veríamos nunca. Pero acá se detectan. ¿Y por qué se detectan? Porque se mueven. Y las cosas que se mueven, su reloj va más lento. Entonces, hay una serie de experimentos que de alguna manera verifican también la teoría de la relatividad y la transformación de Lorentz, no la de Galileo, que justamente hacen cuenta de estas correcciones que están acá. ¿Tá? Pero bueno, está bueno saberlo. Nosotros simplemente lo que vamos a asumir ahora, para un curso de mecánica, es que las velocidades a las cuales nos vamos a mover están bien por debajo de la velocidad de la luz, con lo cual las aproximaciones en largo, que ven observadores, y en tiempos que miden los observadores, son esencialmente análogos. ¿Tá? Pero la transformación de Galileo es una aproximación, válida para mecánica, y hasta por ahí nomás, porque la dinámica de un avión, ¿es mecánica o es relatividad? Bueno, depende de lo que queramos ver y a qué nivel de precisión queramos hacer. Si me interesa decir cuánto tiempo le lleva un avión en términos de horas, hablar de nanosegundos como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Siempre recuerden contra qué es lo que estamos comparando. Bien, toda esta cuestión no es simplemente teórica ni filosófica. Nos vamos a encontrar con unos problemitas en dinámica para definir lo que es una fuerza, y definir adecuadamente una fuerza va a implicar conocer la aceleración de los cuerpos. Y gran parte de lo que estamos haciendo ahora es llevar la discusión hacia acerca de que, dependiendo de lo que haga yo, dependiendo de lo que haga el compañero, quizás las aceleraciones que veamos
no sean la misma. ¿Por qué? Por los marcos de referencia. Y si las aceleraciones no son las mismas, y las fuerzas sí son las mismas, algo está pasando. F igual M por A, si queremos resumir algo de secundaria, ¿verdad? Tengo iguales fuerzas, iguales masas, pero aceleraciones distintas. ¿Qué pasa? La ley de Newton, la segunda ley de Newton, no se cumple siempre. ¿Ah? Y no es un tema de aproximación teórica, es un tema de marco de referencia. Y es para eso que es muy importante la transformación de Galileo, ¿tá? Que es un poco lo que vamos a ver ahora. Hoy dijimos la gran ecuación que de alguna manera surgió de todo este primer tratamiento, es que la posición de un cuerpo respecto a otro, ya me hemos puesto B respecto a A, acá no importa, estamos definiendo algo, es la posición de A respecto a B. Según nuestra operativa matemática, dijimos, bueno, el primer vector define la cabeza, el segundo vector define la cola, ¿no? Y para construir ese vector tendríamos que tomar el primero y restarle el segundo, ¿no? Eso fue lo que dijimos hoy. Siempre y cuando estos se midan respecto al mismo marco de referencia. ¿Bien? Esto está muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero analizarlo en marcos de velocidades? ¿Qué pasa con la velocidad de A respecto a B? Yo tendría que tomar la derivada de este vector, ¿no? Y ese vector es una resta, así que tengo que derivar la resta. Me va a quedar la derivada de A menos la derivada de la posición del vector B. ¿Sí? ¿Y esto qué es? La derivada de la posición de A respecto a O. Es la velocidad de A respecto a O, ¿no? Y esta es la velocidad de B respecto a O. Así como la posición de A respecto a B es la resta de A menos B, la velocidad de A respecto a B es la posición de A menos la posición de B. Y se podrán imaginar que, como esto está bueno, es simplemente derivar, la aceleración de A respecto a B, ¿a qué va a ser igual? A la derivada. ¿Qué sería? La aceleración de A respecto a O, menos la aceleración de B respecto a O, ¿no? ¿Está claro? Para ver cómo funciona esto, vamos a tomar un ejemplo bien simple. Imaginen que estamos en la ruta, ¿tá? Hay un auto, que vamos a llamarlo el auto 1, ¿sí? Que se mueve a una velocidad V0 igual 60 km por hora. Porque hay un radar y tiene que ir a 60, entonces va a 60, ¿va? Para darle contexto de noticia del momento, ¿va? Y hay un observador en la calle, tenemos ahí el policía de tránsito, ¿está? Con el radar. ¿Saben cómo mide la velocidad de los radares? Ahí va. El efecto detrás de eso se llama efecto Doppler, ¿no? Se tira una onda, esa onda rebota en el auto, y la luz que vuelve, o el sonido, puede a una velocidad mayor, porque la fuente en la cual va a rebotar se mueve hacia mí. Entonces se corre la longitud de onda, esa frecuencia, y yo detecto a qué velocidad va. Lo de la sirena, ¿se acuerdan? Que habíamos puesto el ejemplo otra vez. Cuando la sirena de una ambulancia se acerca hacia mí, siento que se va afinando, ¿verdad? Y cuando se aleja, el frente de onda se aprieta cuando viene hacia mí y se estira cuando se va. Es el mismo principio, pero con otras frecuencias, con un láser,
que se utilizan para detectar la velocidad de los cosas. Siempre por suerte hay física detrás de esas cosas para hacerlo menos aburrido. Pero claro, la velocidad cuando el policía de tránsito nos fija alguna cuestión es respecto a él. ¿Qué pasa si ahora tengo un móvil de la caminera que va con el radar? Le ponemos la gorra acá. Este lo vamos a llamar O'. La pregunta es, ¿y si este móvil viene a 45 km por hora, cuánto le va a dar su radar? Porque de vuelta la pregunta es la misma, ¿no? Dígame la velocidad del auto, del cuerpo 1. Bueno, ¿respecto a quién? ¿Tá? Las velocidades que tenemos en la ley son respecto al piso. Son las que vería alguien acá. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad vería del auto el móvil de la caminera, que viaja a 45 km por hora? ¿Cómo hacemos para sacar esa información? Transformación de Galileo, que es esta restita que está acá arriba. La velocidad de un cuerpo respecto a otro es la velocidad del primero menos la velocidad del segundo, siempre y cuando los dos se muevan respecto al mismo marco. Entonces, yo quiero saber la velocidad del auto respecto de O'. ¿No? Eso es lo que yo quiero. ¿No? ¿De quién respecto a qué? La velocidad del auto respecto a O', siguiendo la transformación de Galileo, ¿cómo sería? Ahí va, del auto respecto al piso, ¿verdad? A 0, menos la velocidad de O' respecto a O. ¿Está claro? Y hay que ver qué datos tengo. Bueno, la velocidad del auto respecto al piso es claro, ¿no? Son 60 km por hora. ¿Tá? Todo esto lo estoy haciendo a lo largo del eje X, ¿está? Para allá. ¿Bien? ¿Y cuánto es la velocidad de O' respecto a O? Es la velocidad del móvil de la caminera respecto a la caminera que está en piso, ¿no? ¿Qué sería entonces? 45 km por hora. Así que el resultado, ¿cuánto es? 15. ¿Se entiende cómo funciona esto? Yo tengo la velocidad de un cuerpo respecto a un punto, quiero la velocidad de ese mismo cuerpo respecto a otro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que restar. ¿Quién? Lo de hacer la transformación de Galileo, bien fácil. Entendiendo quién es el primero y quién es el segundo, el primero queda positivo y se resta el segundo. ¿Tá? Es eso. Eso es lo único que hay que saber de la transformación de Galileo. ¿Está claro? Bien. ¿De acuerdo ahí? Simplemente un comentario aprovechando que ya tengo el dibujo. ¿Cuál sería la aceleración del auto respecto a O'? Mirando la transformación, ¿verdad? Sería la aceleración de 1 respecto al piso, ¿no? Menos la aceleración de O' respecto a O. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y fíjense lo que estamos respondiendo. Acá yo quiero saber la aceleración del auto según este y la aceleración del auto según este. Si el auto va a velocidad constante, a 60 km por hora, ¿tiene aceleración? No. ¿De acuerdo? No cambia la dirección, no cambia el sentido, no cambia el módulo, la velocidad es constante. Su aceleración es nula. Bien. Así que esto debería ser 0, ¿no? Y esto también debería ser 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la caminera arranca a 20 km por hora, cuando mide iba a 45 y después iba a 60? ¿Qué estaba haciendo la camioneta de la caminera? Estaba acelerando. Entonces, que esto puede que en algún momento sea distinto de 0. ¿Qué pasa ahí?
Yo respecto al piso digo, el auto va a velocidad constante. Ahora este observador está acelerado. Si este observador está acelerado, él va a decir, él está acelerado. Es lo que decía hoy, ¿no? No tengo fuerzas. Bueno, el auto quema combustible, hace mover el pistón mueve la biela mueve la rueda hace fuerza contra el piso, saca con el rozamiento estático una fuerza hacia arriba para adelante, que de alguna manera se empieza a compensar por acción del rozamiento con el propio eje, con el piso, con el aire, etc. Se compensa la fuerza, pero la velocidad es constante. Entonces, ¿a quién le creo? Si yo veo respecto al piso que la velocidad es constante, pero según la caminera, él va a ver una aceleración. Yo me tendería a creer al que está en el piso, es el que está quieto, ve la cuestión correcta. Y eso es lo que nos vamos a inclinar ahora. ¿Cuál es el problema acá? No es que ninguno tenga ningún problema. Simplemente la caminera, por estar acelerado, va a tener que corregir sus ecuaciones, lo vamos a ver en dinámica, para poder describir adecuadamente qué es lo que pasa con esto. Puedo ver aceleraciones cuando no hay fuerzas que las generen. ¿Por qué? Porque el que se mueve no es el objeto, es el observador. Si la velocidad de la caminera también fuera constante, No hay ningún problema y esos serían marcos de referencia inerciales, como se llama, y que definen la transformación de Galileo. Así que si O y O' no aceleran, ven la misma física, todo cierra. Estos se llaman marcos de referencia inerciales. Si hay un observador que acelera, tiene que sonar las alarmas. Ese observador va a tener que corregir sus ecuaciones y lo vamos a aprender en dinámica. ¿Ah? ¿Está claro? Así que la física descrita por observadores que se mueven en MRU, ¿por qué digo MRU? Un movimiento rectilíneo uniforme no acelera. Por lo tanto, son marcos de referencia inerciales. ¿Ah? Así que ojo con los observadores. ¿Queda claro hasta acá? O sea, vamos a seguir con esta discusión. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco para ver cómo seguimos trabajando con esta situación de acá. Sí. No entendí eso de MRU, entonces la aceleración igual cero. Nunca igual cero. No, si la caminera. Ah, perdón, MCU. Sí. El MSU anterior. Volvimos a la primera parte, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está? ¿Alguna pregunta de eso? Bien. No, preguntó si era MCU, movimiento circular uniforme. No, estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Siempre vas a hacer la aceleración ¿Para un movimiento rectilíneo uniforme? Sí. para el objeto, ¿no? O sea, sería para Para el objeto, para observador O y para O'. Bien, el problema dice así. Una persona quiere cruzar un río desde el punto A al punto B, ¿tá? A ambos lados de la orilla. El agua del río se mueve hacia la derecha con una velocidad U, mientras que el bote se va a usar, ¿no? Puede desarrollar una velocidad V0 respecto al agua. La pregunta es, ¿hacia dónde debe dirigir la proa del bote, es decir, la punta? ¿Y cuánto tiempo demora en cruzar si el ancho del río es D? Esto es un ejercicio que de alguna forma incorpora todas estas cuestiones que estamos viendo acá. ¿Ah? Así que tengo el río, tengo el punto A, tengo el punto B, el agua se mueve a una velocidad U para allá, y acá tengo un bote que tiene la capacidad de moverse a una velocidad V0 respecto al agua, ¿no? Esta distancia
es D. Entonces, como siempre, datos. La velocidad del agua respecto al piso es U, ¿no? Para allá, la velocidad del río. La velocidad del bote respecto al agua, según la letra, es V0, ¿no? Bien, el otro dato que tenemos es el largo de AB, ¿no? La distancia de AB es D. Nos piden, primero que nada, es cuánto tiene que ser este ángulo θ para ir de A hasta B. Y la segunda pregunta es el tiempo. ¿Está claro? Bueno, en primera instancia parece que el problema es bastante trivial, ¿no? Quiero ir hasta B. ¿Qué hago entonces? Miro a B y voy hasta B, ¿no? ¿Qué tanta vuelta? Es un problema de física, entonces algo tiene que haber, ¿no? Acá por eso tenemos una simulación que nos resume eso, ¿no? Dijimos hoy, ¿no? Este es A y este es B. Si quiero ir hasta B, listo. Apunto hacia B y arranco. Qué tanta historia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Yo miro a B, avanzo, pero ¿qué pasa con el río? Me mueve a la derecha, ¿no? Yo avanzo respecto al río, pero el río se mueve a la derecha. Entonces el resultado final terminó torcido. Yo puedo mirar directamente a B si la velocidad del río fuese 0, ¿no? En un lago. Anulo la velocidad de la corriente y todo bien, ¿no? Pero si hay velocidad de río, hay corriente, ¿no? Me voy a derivar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que mirar para arriba? No. ¿Tengo que mirar para dónde? ¿A la derecha? No. Si miro a la derecha, peor todavía, ¿no? Me voy a alejar más. Tengo que mirar a la izquierda. ¿Cuánto? Va, no sé. Es lo que me pide la letra, ¿no? A ver. Ahí. Bueno, ahí casi, ¿no? 115. Bueno, capaz que con 120 se arregla. Bueno, ahí le pegué. Pero está, la idea no es tantear, ¿no? La idea es responder. ¿Queda claro el problema? Bueno, se podrán imaginar cómo se puede resolver esto, ¿no? Una consulta, ¿tú ahí pusiste tita en esa parte? Sí. Están entre Tiene que estar justamente oponiéndose a U. Ahora, en la simulación en la prueba era más la 90. claro, porque está definido para la derecha. Exacto. Yo lo voy a definir a la izquierda nomás. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que quiero yo? Esa es la primera pregunta. Yo quiero ir de A hasta B. Para ir de A hasta B, si esto es A y esto es B, yo quiero hacer este trayecto con una velocidad a lo largo del eje Y. Voy a definir un sistema cartesiano X e Y de esta forma, ¿sí? Entonces yo quiero que el B del barco respecto al piso sea un B que sea únicamente a lo largo del eje Y, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Barco respecto al piso, porque A está en el piso, B está en el piso, en el medio hay agua. ¿Está claro? Entonces, viendo a los datos que tengo ahí, yo sé que la velocidad del barco respecto al agua es, según letra, ¿no? V0. ¿No?
Y el otro dato que tengo es que la velocidad del agua respecto al piso es Entonces Galileo, la velocidad de A respecto a B es la velocidad del primero menos la velocidad del segundo, siempre y cuando los dos estén medidos respecto al mismo marco de referencia. ¿Bien? Entonces, la velocidad del barco respecto al agua sería la velocidad del barco respecto al piso menos la velocidad del agua respecto al piso. ¿Está bien? Simplemente escribir la transformación de Galileo. Después digo a quién despejo. Simplemente quiero llevar ahora los datos a esta expresión. La velocidad del barco respecto al agua, ¿cómo se llama? V0. Vector, ¿no? La velocidad del barco respecto al piso, yo simplemente la llamé V. ¿Sí? Y la velocidad del agua respecto al piso es acá arriba, ¿no? Uy, que lo escribí acá. Sí, se me fue un... ¿De acuerdo? Así que bueno, ¿qué es lo que yo necesito saber o qué es lo que yo quiero imponer? Es B. ¿Y ese B dónde tiene que estar? En dirección vertical. Entonces simplemente despejando de acá, yo sé que B es igual a B0 más U. ¿Está claro? B, por lo que dijimos hoy, esto tiene que tener nada en I y todo en J, ¿no? Porque quiero que la trayectoria sea perfectamente vertical. U, ¿cómo es? Según letra. Todo en X, ¿verdad? Esto es U en X y nada en Y. ¿Sí? ¿Y cómo es B0? Y bueno, B0 tiene, ¿no? Una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo son esas componentes? Bueno, esto que está acá arriba es B0Y y esto es B0X. Simplemente acá, para que quede claro, si esto es B0, y ya con esto le quedamos por hoy, esto es B0Y y esto es B0X, ¿no? B0Y, ¿qué sería? B0 por cateto opuesto, ¿no? Va con seno. Ahora reescribo. Y el tita es cateto adyacente, así que esto es B0 con coseno, ¿no? Pero como definí mi eje X y mi eje Y de esta forma, ¿cómo se escribe B0? En términos de eje X, menos B0, seno, perdón, coseno de tita en Y, ¿no? Más B0, seno de tita en J. Perdón que me quedó ahí medio ajustado. Entonces, fíjense, B es solo en J. Tengo dos vectores con dos componentes, X e Y. ¿Qué hacemos con los vectores cuando los tenemos que sumar analíticamente? Componente a componente, ¿no? Me va a quedar U menos B0 por coseno de tita en Y más en Y, ¿no? Ahí va, gracias. Y B0 seno de tita en J. Esto es 0 en I. Así que esto, ¿cuánto tiene que valer? Para cumplir lo que yo quiero, ¿no? 0. Esto tiene que ser igual a esto. O sea, no tiene que haber nada en X. Lo del bote, ¿no? El bote no puede simplemente mirar para arriba, tiene que mirar un poquito torcido
para que el río luego me lleve a la vertical de vuelta. Miro un poco torcido, la componente B0 coseno de θ ajustada para que sea igual a U y me lleva al lugar. Y de esa manera siempre tenga un camino vertical. Entonces la condición, el θ sale de acá. U tiene que ser igual a B0 por coseno de θ. Por lo tanto, el coseno de θ es igual a U sobre B0. Es decir, que tengo que hacer el argumento coseno de U sobre B0. Y simplemente, y con esto ya redondeo, siempre tiene solución esa ecuación. ¿Qué tiene que ser U respecto a B0? ¿No? Porque puede haber un coseno mayor que 1. Bueno, sí, el número es imaginario, ¿tá? Pero no es el caso. ¿Por qué surge eso? Porque si el río viene a 100 km por hora y el bote va a 2 km por hora máximo, yo por más que me ponga de frente, ¿no? Me va a hacer así y nunca me va a permitir llegar al otro lado. Entonces yo para poder cumplir con el requisito tengo que tener por lo menos la capacidad de generar la misma velocidad del río. ¿Ah? ¿Sí? No puede ser igual. Exacto. Tiene que ser mayor. ¿De acuerdo con esto? Nos dejamos por acá y la clase que viene redondeamos la parte B del ejercicio. Gracias.